En esta ocasión vamos a reaccionar a un video muy interesante, una especie de conversa, diálogo que tiene una hermana protestante con un sacerdote. Entonces vamos a ver qué encontramos en esta ocasión. Bueno, A darle aquí play. entrando a la Quinta Vergara, Ajá, me he encontrado con María Francisca. María Francisca, que me está diciendo que es Y evangélica, ¿verdad? vemos Claro, que Protestante. se encuentran los sí. Claro, dos, dices que están tú, como si platicando. es algo, bueno, para ti está bien. O sea, es claro para ti, ¿verdad? Ser protestante. Eh, o sea, yo creo Evangélica en Dios, yo la creo en hermana. Jesús. Y, y Jesús nos dice que no tendréis ídolos delante de mí. Ujú. Ni Nosotros tampoco tenemos. No, la dime. Iglesia Católica No no tenemos tienen. ídolos. No, ¿Cómo que no? no tenemos ídolos porque Ahí se relata realmente Dios el dice diálogo en sobre el los Éxodo, ídolos, no te sobre las crearás imágenes. nada, ninguna imagen, ¿verdad? Ajá. Ninguna Una cuestión muy estatua, importante, vamos a ¿no? decir, de otros, dilo tú, Dioses. de otros dioses. Las estatuas que Ah, nosotros tenemos son representativas, son simplemente para De otros una especie de dioses. veneración. O sea, es como, por ejemplo, si nosotros no nos podemos crear ninguna imagen o respetar ninguna imagen, o sea, ser idólatra es poner en el centro de nuestra vida ese objeto y decir, Él es Dios. Y tú piensas, una preguntita, ¿me dijiste el nombre? María Francisca. María Francisca, ¿tú piensas que nosotros los católicos somos así tan, vamos a decir Ahí así tan... vamos a darle una pausa ahí a lo que va a decir el sacerdote, ¿no? El padre, sobre la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Por eso este video dice, ¿no? ¿Qué es la idolatría para los protestantes? Y para, no solamente para ellos, sino para nosotros, que muchas veces nos confundimos, ¿no? ¿Qué es la idolatría? De ahí pueden hacer otras preguntas. ¿Qué es adorar? ¿Qué es venerar? ¿Qué es honrar? ¿Qué es eso? ¿Qué son? ¿Qué significan esas palabras para nosotros? Porque he notado que para los hermanos protestantes significan estas palabras una cosa, para nosotros otra, para el mundo en general quizá otra cosa, otros significados. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice, no? Adorar es arrodillarse, adorar es besar, dar un beso a algo o a alguien. ¿Qué es adorar? ¿Qué es alabar? Alabar solamente a Dios, ¿no? Muchas veces hemos escuchado eso. Pero vamos a ir viendo, ¿no? Eh, ¿Qué significan estas palabras realmente en la Biblia, ¿no? tonto para pensar de que Vamos a ir viendo una el estatua video. viene y se cae y ya, se rompe. Y eso no es nuestro Dios. Sería un Dios, o sea, Claro, nosotros seríamos muy imbéciles para pensar de que los católicos eso es adoramos imágenes, representativo. ¿no? Nos dicen, ¿no? Tenemos otros Mira, dioses, la nos dicen. idolatría es cuando tú puedes ser idólatra también del dinero, puedes ser idólatra de un carro que para ti tú lo pones al centro y tú Pero si dices, vemos este el es credo, el mío y tal, y le das toda esa una importancia. oración propia del O sea, catolicismo, tú piensas que ese objeto es Dios. Y nosotros no somos así estúpidos para pensar de que una estatua o una cruz o un objeto si vemos el credo, sea Dios. podemos notar Entonces los que no evangélicos nos creemos en atacan otros mucho por dioses. eso, pero No, no es un Solamente ataque. Es más tenemos que un solo nada Dios. decir que es la verdad, que es la palabra de Dios, Claro, que está escrita por Dios. idolatría en sí, ahora sí vamos a ver qué significa idolatría. Y esto lo podemos ver en el propio Éxodo y en otras citas a lo largo del Antiguo Testamento. El Éxodo es una de las citas, ¿no? Uno de los libros, más bien, que nos proporciona las citas que ahí nos va mostrando. Los protestantes conocen perfectamente estas citas, ¿no? ¿De qué está celoso Dios? De que alguien o algo ocupe su lugar. Eso es
idolatría. Creer que existen otros dioses, que algo o alguien es Dios, fuera de él. Y esto también San Pablo hace referencia, que idolatría también puede ser eh, llevada hacia el dinero, ¿no? La idolatría por el dinero, la idolatría por alguna otra cosa, ¿no? Que algo o alguien, vuelvo a repetir, ocupe el lugar de Dios. Eso es en la Biblia la idolatría, no tener imágenes. Eso no significa, porque imágenes, pues, hasta en la TV uno ve imágenes, ¿no? Pero esa imagen que estoy viendo en la TV, o estoy teniendo en el dinero, o estoy viendo en una foto, o la estoy teniendo, qué sé yo, en manera de escultura, ¿está ocupando el lugar de Dios? ¿Sí o no? Ese es el punto. Vamos a seguir viendo. Está escrita por Dios, pero es mal interpretada por ustedes. No. Malinterpretada porque ustedes dicen que nosotros creemos que la estatua de la Virgen María es, por ejemplo, Generalmente Dios. ese es el ¿Quién ha ataque. dicho eso? La Iglesia Católica no enseña eso. Y te lo digo también porque seguramente tú habrás escuchado que hay algunos protestantes que se han manifestado sobre Lo eso raro es diciendo, que no no es verdad. estudian La Iglesia lo que Católica dice no la dice que eso es iglesia, Dios, ¿no? eso es mentira. Bueno, Muchos que pero- son Dicen que somos ecuménicos, que idólatras, tienen un vamos a ver, diálogo pues, lo que muy dice la directo iglesia. con la Iglesia. No dice eso. Sí, Entonces, No enseña igual eso. uno se equivoca. Yo sé que, pero porque somos humanos, todos los humanos nos equivocamos, pero lo importante es arrepentirnos. Y Es verdad, Dios la dice Iglesia que Católica no no enseña importa, la a lo mejor idolatría. ustedes que ponen ese No concepto enseña a que lo mejor lo existen tienen otros así como en el dioses. buen concepto o lo ven de la No buena nos da manera, algo o pero alguien Dios dice claramente que no los que tendréis. ocupe el lugar de no los Dios. tendréis en el sentido En de ningún como sentido. dioses, en ningún sentido. Ahora, si yo te digo que tú tienes, entonces si en ningún sentido, si tú tienes dinero aquí, Recordemos, besar, Dinero. arrodillarnos no es adorar ahí hay una Nada. imagen, solamente. ahí hay una imagen. Tengo 0 pesos. Mira, ahí hay una imagen. Tú lo tienes. O sea, tú no lo tienes ahorita, pero generalmente tú usas el dinero, ¿verdad? Y ahí está una imagen. Y si Dios dice que no te hagas imagen ninguna, de ningún tipo, tú no tendrías que tener dólares o pesos chilenos ni absolutamente Es nada. interesante. O sea, todo depende, o sea, ahí está explícito, no te harás dioses fuera de mí. O sea, ahí es donde está el punto donde tenemos que reflexionar. Pero Porque de imágenes tenemos imágenes, por ejemplo, ahí está una estatua, mira, ahí está una Realmente hay estatua. que estudiar la escritura, tardes. ¿no? Y Es una saber a qué estatua. se refiere Dios. Aquí tenemos esta imagen de un león. ajá. ¿Son Dios dioses? no tiene celo de No, son No. estatuas, De son una bellezos. escultura Pero- Representa, que ¿qué cosa simplemente está representa ahí, esto ¿no? cuando tú lo ves? Un animal, un león. de una No foto, es, de una imagen tiene que está ojos, ahí, pero no ven como dice de la una Biblia. persona que está Tienen ahí, que boca, existe. pero no pero come. si usted sabe, Sí usted pasa sabe la con verdad. algo o alguien que Porque ¿Cuál verdad? la ocupe su verdad lugar, que cosa que la iglesia no muchos hace. de por ejemplo, María la no gente ocupa, que va a la no iglesia ocupa el lugar de católica, Dios. Ahora, esa es otra cosa. ustedes los tienen adorando esas estatuas, No. Cuando- pidiéndoles En la cosas. Santa Eucaristía No, ofrecida cuando tú siempre. Eso es pecado. El No, centro no es es María, el centro cuando es tú Dios. dices, ustedes lo tienen adorando, o sea, estás calumniando porque yo nunca he predicado una cosa así. Vamos a adorar ahora a la Virgen, eso o vamos es a la adorar verdad. la imagen, o vamos a adorar el santo, No, no San es una Francisco. calumnia. Tampoco no vengo con ese espíritu de Dice atacar que o de, Ujú. no. Quiero Arrodillar. decirle Ella la piensa que verdad, arrodillar es porque- Tu verdad. adorar. porque Por, muchos por están... Entonces, como tú interpretas la Biblia, porque No, Dios lo que- realmente, Una persona que no puede Dios caminar realmente dice, Es la no palabra te de harás, Dios. no te harás imágenes Nunca de va a otros, poder y ahí es adorar. donde está el detalle, de otros Eso es lo que dioses. entendemos, ¿no? Por Sí, parte de pero- ella. Entonces, la imagen, aquí tenemos una imagen que no es Dios. Allá está otra estatua que no es Dios. La Virgen María no es Dios. Y ustedes, San Francisco no es Dios. por Nosotros simplemente respetamos. Así le damos el uso que se merecen. Con veneración, con respeto, mas no con adoración, porque el único que tiene que ser adorado es Dios, y Dios se adora según la Biblia en espíritu ejemplo, y verdad. Sí, sí. Y nosotros Los no le decimos a la santos. gente, Los santos en la Iglesia Católica no ocupan el lugar de Dios. Incluso en el mismo catecismo lo dice. No hay nada
que la iglesia no van a encontrar en el catecismo, es que aquí está el punto, ¿no? Generalmente se la acusa a la iglesia de esto, que enseña eso, incluso, que es básicamente lo que se dice, ¿no? Pero ni siquiera se llega a estudiar en los libros, que por ejemplo el catecismo católico, ¿no? Los hermanos protestantes ni siquiera se dignan en leer el catecismo católico, la doctrina social de la iglesia, los documentos de la iglesia, para ver si realmente la iglesia enseña esto, ¿no? No lo hacen porque simplemente no puedo juzgar por qué, cuál es la razón, ¿no? Pero al no hacerlo, hablan desde el desconocimiento. Ya ahí se cae en el error, ¿no? Incluso en el pecado. Porque se está diciendo algo, una mentira, que la iglesia enseña esto, que los católicos enseñan esto, y realmente no es así. Nosotros los católicos nos basamos primero en lo revelado, que es en la Biblia, ¿no? Y en una tradición que también antes de la revelación escrita, pues todo venía por la palabra, ¿no? Pasaba de generación en generación, que eso significa tradición, las enseñanzas. En eso, y ahí vienen los catecismos, los documentos de la iglesia que vienen inspiradas desde la misma palabra de Dios. No rompen lo fundamental, que en este caso, como estamos hablando, tratando, es el adorar, creer que solamente existe un Dios y que Él solamente es uno, único. No hay nada fuera de Él o alguien o algo que ocupe su lugar. Eso no es verdad. Eso no es verdad que nosotros le decimos a la gente, Viendo. miren, tienen que adorar las estatuas. No. Recuérdate, idolatría es cuando tú metes en el centro de tu vida, puede ser una estatua, puede ser que no sea una estatua, puede ser una La idea, adoración, la alabanza, puede ser un proyecto, También. la puede ser un adoración, la objeto, alabanza, puede ser tantas cosas es que tú lo pones solamente al de puesto de Dios. Dios. La Biblia que dice Y te digo que hay mucha gente que mismo aún no les poniéndose de voy a dar rodillas una delante de una cita estatua, bíblica que adoran. es ¿Y sabe a quién adoran? extraordinaria Al sobre la Dios alabanza. dinero. Muchos dicen, también eso ¿Por qué? está Porque escrito. hermanos viven pensando de que eso, protestantes, teniendo dinero, que han solamente es de solucionado Dios. todos los Vamos a ver. problemas y Sí, entonces, también, entonces también no. eso está escrito en la Biblia, también Dios dice eso. Y bueno, hay muchos pecados, pero ese en particular es el pecado que carga la Iglesia Exactamente Católica, lo que he dicho que yo. es el pecado de la No, idolatría. pecado si de verdad fuera así. Tal vez lo que tú te refieres es que muchas veces algunos cristianos católicos, por ignorancia, tal vez hacen cosas delante de las estatuas y es nuestro deber como pastores, y Claro. te lo digo yo, o sea, en conciencia, Es de que es verdad. nuestro deber catequizar bien a las personas, Muchas veces el dinero prepararlas se bien. convierte, ¿Por qué me pones esa cara? Porque más bien ocupa ¿No estás de el acuerdo? lugar de Dios. Porque tú piensas que nosotros, a propósito, estamos engañando. espera un segundo. No, si no se O sea, trata de O sea, eso. tú piensas que nosotros... No, ¿por qué Yo me creo pones que esa usted- cara? yo O sea, creo que- tú me ves a mí y tú piensas que yo le estoy diciendo a la gente que adoren una estatua. No es eso. Quizás usted también se ha dejado cautivar. Un sacerdote nunca va a enseñar, y si lo hace, pues realmente a lo que debemos ir es a lo que dice la Biblia primero, eh, la palabra de Dios. Y bueno, si uno dice, bueno, la Biblia prohíbe eso, pero ¿qué dice lo que enseña la iglesia, no? Y la iglesia ustedes nunca van a encontrar eso, ¿no? De algo o alguien que ocupe el lugar de Dios. Por eso digo, un sacerdote no va a encontrar que diga eso. Y se lo dice, pues yo se los digo, está mal, ¿no? Está mal porque la iglesia misma enseña eso. Como van a haber pastores, que han habido casos, ¿no? Que pongan al dinero en el lugar de Dios. Con el dinero se resuelve todo.
entre comillas, ¿no? Entonces, eso significa que todos los hermanos protestantes, que todos los pastores son idólatras. No, no lo son. Entonces aquí también se cae en un pecado grave, ¿no? Y se generaliza todo. Y ahí también uno cae en el error, un error gravísimo. Por esa No, enseñanza que está equivocada. no, Notamos algo absolutamente. interesante, Para que la mí hermana Dios no es uno y está Y si allá. Dios le dice le que eso está cuesta, mal, Es que Dios no lo dice. Dios lo le dijo. Dios cuesta dice, no te harás dioses fuera de mí. dejar el prejuicio a un lado. Y Dios, Ella dioses, tiene no el quiere prejuicio decir estatuas de no lo quiere santos, dejar. estatua de la Virgen María. No, la están llamando, vamos a esperar un momentico, ya va. Y el sacerdote No, está es que utilizando dos, lo que pasa es que ha utilizado dos. es un tema de salvación de vida o muerte. ¿Usted se va a ir al infierno si usted... Si yo adoro, Dos maneras de llegar a ella, ¿no? Por medio de la palabra, porque ha utilizado citas. Hace un momento habló sobre San Pablo, lo que hizo San Pablo, y lo que dice en el Éxodo, ¿no? Y además de eso, sobre la razón que también es importante utilizarla, ¿no? La razón humana, que eso nos hace ser imagen y semejanza de Dios. Entonces, pero aún así ella está con el prejuicio y no, o sea, ella está repitiendo lo que ha aprendido, ¿no? Entonces él está utilizando dos métodos importantes. Lo que dice lo que ha dicho San Pablo, que está en las Escrituras, el Éxodo, que también es un libro que está en la Biblia, la razón y la razón, que esos también, por medio de la razón, también encontramos a Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, pero la hermana, pues al parecer, está cerrada, está cerrada y no quiere ir más allá, incluso recordar lo que quizá ha leído alguna vez, que es el Éxodo, ¿no? Y qué es lo que Dios considera idolatría, que es un pecado, pero ¿qué es? Y aquí es que tampoco nos dejamos a Dios ser Dios. Decimos, no, no, Dios dice así, o Dios creo que dice así, a mí me han dicho que dice así, y Él considera que simplemente tener una imagen ya es idolatría, cosa que no. Dios realmente, pues, Él es celoso con alguien o algo que ocupe su lugar. También puede ser el dinero, como se lo ha enseñado aquí. Entonces, continuamos viendo. esas Claro, estatuas como si fueran el dioses. Éxodo inicia diciendo No eso, ¿no? si yo las respeto por No te harás veneración. dioses. Y para mí son estatuas que me recuerdan algo, así como una foto de tu mamá. Eso es una imagen también, ¿no? Si quieres tú responde, ¿no? Sí, ¿Quieres responder? voy a apagar. Bueno, un momentico, va a responder y ya volvemos. El punto es su salvación particularmente, como usted, ¿cómo se llama usted? Padre Ralph. Ralph. No, padre. Y... No Tocó un punto, llamarás a algo ninguno importante sobre la la tierra, hermana, ¿no? padre. No, pero usted se llama Ralph. Usted se llama Ralph. Sí, pero Y yo soy usted, padre, algún pastor. día va a venir el Señor Jesús, va a Ujú. venir Dios del mío. cielo Ujú. y Él va a venir No por sé los si todos, suyos. Claro, no sé si si yo todos, estoy haciendo del aquí mal. hago pausa nuevamente, no sé si todos, pero los hermanos protestantes he escuchado muchas veces, porque he tenido mucha cercanía con ellos a lo largo de mi vida. Pentecostales, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, eh, evangélicos, de algunas denominaciones. Entonces, he notado algo importante, sobre todo en los evangélicos, pentecostales, sobre todo en ellos, que esto del infierno, ¿no? Tú te vas a ir al infierno tal, si haces tal cosa, si no dejas tal cosa, te vas a ir al infierno. Condenan a una persona cuando la salvación pues depende solamente de Dios. O sea, sí, de la fe de mí es algo personal, ¿no? Fe, obras,
claro, según lo que he hecho, ¿no? Pero también recordemos que la misericordia de Dios, pues Él salva a quien Él quiera. O sea, hay que dejar a Dios ser Dios. Si esta persona, por más pecadora que fue en la vida, se convierte en el último momento, en el último suspiro, si Dios quiere se salva. O sea, esto también es un error que muchas veces estos hermanos pueden caer. No digo que todos, pero sí, por lo menos, a los que he tenido de cerca a lo largo de mi vida, he notado eso, ¿no? Y si yo estoy adorando a estatuas pensando de que me van a salvar y yo sé muy no bien. solo eso. Y ajá, ¿y qué Porque más? hay muchos Ahí que está hacen hablando bien muchos ella, ahí males, corrigió lo han ella. matado, Sí, y Dios los salva igual, ¿sabe por qué? ¿por qué? Por la gracia Que de muchos Dios. Claro, que han pecado gracias a se Dios. pueden salvar. Y Es la no misericordia es de solo Dios. eso, Todos sino pecamos. que es el que cree en mí, Claro. en mi palabra será Claro salvo. que sí. ¿Ustedes por qué? Porque ahora que tú Viene un dices, tema el que importante, cree en mi palabra, la ¿ustedes por qué no creen Eucaristía. en la presencia real de Jesús en la Eucaristía cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi La sangre, y se Eucaristía, salvará de vida eterna, y se salvarán importantísimo. aquellos que realmente creen? Es más, dice la Escritura que muchos, cuando Jesús comenzó a hablar Y acerca de esto este está discurso, acerca del textual. pan de vida eterna, muchos los abandonaron porque le dijeron, Señor, cuánto es difícil esta palabra para entenderla, y lo abandonaron. ¿Ustedes por qué no creen entonces en la presencia real de Jesús Aquí en la entramos Eucaristía? también a otro punto Si tú dices que hay que importantísimo y creer algo en su polémico, palabra, ¿no? Esto me recuerda a Juan 6:66, que muchos, por no entenderlo a Jesús, estoy parafraseando, porque no recuerdo la cita exacta, pero en realidad es esto, ¿no? Que muchos, al no entender el lenguaje, la manera que él hablaba, lo abandonaron. Entonces Jesús que le pregunta a los apóstoles, ¿no? ¿Ustedes también? Pedro, si mal no recuerdo, tomó la palabra y dijo que no. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, esto hace referencia, o al menos yo lo veo así, ¿no? Hace referencia a estas personas que no entienden este misterio, se quedan en lo humano y al no entender, pues, ya pues se salen de la iglesia, no comprenden que Jesús está presente en la Eucaristía, vivo y glorioso. Y esto siempre yo veo como una referencia, ¿no? A Juan 6:66, que al no entenderlo, pues lo abandonan. Dicen, no creemos eso, no es posible. Este lenguaje no lo entendemos, es muy duro para nosotros. Siempre he visto esta referencia ahí con los hermanos protestantes. A Dios nadie lo puede engañar, nadie. y Él no ha engañado a nadie, Él nos ha dicho, Incluso este hace es mi poco, cuerpo. Y dice San ¿Quién no ha Pablo, engañado a nadie? dice, un Jesús. protestante muy famoso, San Pablo dice en la en la Escritura, comunidad en los primeros inglesa, siglos de la iglesia, dice, nosotros este conmemoramos sector lo que que habla al en mismo inglés, esta tiempo parte del los mundo, apóstoles transmitieron. Yo les presento esto, o sea, ha hecho que en la referencia a la noche en que Él fue Eucaristía. o iba a ser entregado en su pasión, voluntariamente Él agarró el pan, agarró el vino, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen No y creen coman los de él, porque protestantes en esto es eso. mi cuerpo y este es mi sangre. Regularmente ¿Por qué no. ustedes no creen en eso? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la El Biblia otro que punto, el ustedes tema de la tienen, Biblia, Que fue la la tienen gracias Biblia a la que fue Iglesia creada Católica. Así de simple. originariamente por un papa. Así de simple. Deberían pero agradecerle a la se Iglesia ha Católica. adulterado por la La Iglesia tienen Católica. gracias a Ajá. la Iglesia Por lo Católica. tanto, hay un adulterio tremendo en la Iglesia Católica. Dime, dame un ejemplo del adulterio que ha tenido. Bueno, todas las estatuas de yeso, No, tú me dijiste de la palabra, no. Es que de la tampoco, Biblia, de la Biblia. aunque ustedes digan que Mira. no las adoran, Mira, no deberían estar en la iglesia porque el único que está en la iglesia es el Ella dice que único, nosotros el adulteramos, centro es Jesús, no alteramos. las y en el estatuas. centro está Jesús, porque si Ponemos tú cosas en entras la en una Biblia, iglesia, quitamos tú te vas que a no conseguir son con de la lo que Biblia, se llama el que no son palabra de tabernáculo, Dios, donde que no está son la palabra de Dios. presencia real de Jesucristo en la hostia, y cosas que ustedes no creen y que yo Usted- respeto. usted Pero está- si tú dices que hay que seguir lo que dice Jesús Este en la es mi palabra, mi pregunta es ¿por qué ustedes no creen en la palabra de Jesús cuando Él dice esto es mi cuerpo y esta es mi sangre? Como que no, si nosotros tomamos la cena de pan y vino a la iglesia. Pero ustedes qué dicen, ¿que es presencia real o símbolo? ¿De qué?
O sea, cuando el pastor alza el cuerpo, que yo sepa, dice, esto es símbolo Verdadero, del verdadera cuerpo, y carne esto es y símbolo de la verdadera sangre de Cristo. No dice esto es el de cuerpo y la Cristo. sangre de Cristo. ¿Presencia real o Hemos símbolo? Ese adulterado es uno la de un escritura, montón de dice. detalles que ustedes Dios mío. han adulterado en las ¿Será escrituras. así? Entonces, si tú Entonces, dices, ¿será mira, así? si tú dices que ¿Realmente? tenemos que creer en la palabra de Jesús, Es que yo te venía, repito, ¿por qué no creen ustedes en lo que dijo Jesús? Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. yo en realidad venía porque quería hablarle de Jesús, porque en realidad Algo positivo que puedo hablar de ella, aquí lo hablo sinceramente, noto que ella, aunque desconociendo, habla sinceramente. Y esto sí es probable, ¿no? Uno desconociendo, habla sinceramente. Claro que no deja de lado el prejuicio ese de que no, los católicos son idólatras. Sí, 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 sí. Y no cambian de opinión, o al menos no se abren a la contemplación. Pero ella notó que en su desconocimiento habla sinceramente. Es lo que yo percibo de ella. Y eso es algo podría decirse positivo, ¿no? Que esperemos que eso la lleve a la verdad, que es Cristo, ¿no? Y que Cristo dejó su iglesia, una sola iglesia, que estudiando la historia de la misma nos llevará a la iglesia católica, la iglesia actual que más se parece a lo que eran los primeros cristianos es la iglesia católica. Así de simple. Así que oremos por ella, oremos por el Padre también, porque ser sacerdote no le quita eso de ser humano, ¿no? Todos necesitamos oración. Mira, este todos. su año, salvación. claro, Por su y salvación, gracias, yo te agradezco. Incluso hay que particularmente. dice Yo ser también, santo. Porque yo muchos son me engañados interesa, por esa me interesa, falsa me doctrina. interesa también tu religión, tu fe, tu salvación. Ahora, yo te pregunto, ¿quién fundó tu iglesia? El punto de las iglesias, ¿no? La iglesia, ¿Cuándo la comenzó tu escritura. iglesia? No, Tu la congregación, ¿cuándo familia, la comunidad de los creyentes. No veas la iglesia como estructura, las basílicas, las iglesias estructuralmente. O sea, mi pregunta es, Intuyo que ¿cómo ella no comenzó, ha digamos, estudiado esa las iglesia partes donde de tú la estás historia de la iglesia, participando? ¿no? Porque De la los mía primeros siglos, viene de Jesucristo, ¿eh? Sí, de Jesús. ¿Sí? y cómo ¿Y la de hacia la ustedes? cadena, ¿De Jesús? y No, llegar ¿qué a los pastor la inicios, fundó? a los primeros siglos, ¿Pastor? Un luego pastor. retroceder. Jesús, Jesús es el centro. Pero si tú eres protestante y los protestantes nacieron con Lutero, Solamente nos con quedamos Martín con Lutero. muchos. No, no se trata de Nos solemos personas. quedar Las personas fueron algunas veces, en son alguna personas ocasión de nuestra vida, que con lo creyeron que en la escuchamos verdad en los templos y siguieron protestantes. la verdad. Pero esa Y verdad siguieron con tiene su todo. historia. Sí, Y su historia comienza desde que Jesús mandó a sus discípulos al mundo, ¿verdad? Sí. Después de eso está lo que la Iglesia Católica San llama los Ignacio, padres sí. de la Iglesia, de la cual, que yo sepa, ningún Estudian la padre historia de la Iglesia era van a protestante. encontrarlo a él. Todo Sí o de la sí. Iglesia Católica, así como San Padres Ignacio de Antioquia apostólicos. la nombró. Y San Padres de Ignacio de la Iglesia. Antioquia fue un Van a discípulo, encontrarlos. ¿sabe de quién? De San Juan, el evangelista. Y van a encontrar a la iglesia Y él católica llamó ahí, por primera vez a los hermosa cristianos como la dejó Cristo. católicos. ¿Sabe lo que significa católico? Es que ya Universal, porque, Es que- porque el mensaje de Cristo es para todos los pueblos, para toda la gente. ¿Está bien para ti? está bien. Mire, Venerar. Al final voy con ese punto. Ujú. si usted no cree que las estatuas de yeso Yo no creo, y eso lo Al digo final aquí, les voy a yo dar no una creo que las cita estatuas son dioses. Eso no lo predicamos sobre en la la alabanza, Iglesia que Católica. aparentemente es Absolutamente. solamente para igual Dios. las tienen para venerar. La tenemos para venerarla y tú lo has dicho muy bien, para respetarla. Así y mismo tú Y una tienes cita de hebreo. en Les tu voy a dar cartera en dos. este momento monedas Dios donde hay... dice que eso no está bien. ¿Por qué Entonces no tiene? deja también las Y lo que imágenes. dice. ¿Qué imágenes? O sea, para ti, si tú tienes unas monedas o un billete y tienen imágenes, para ti tú estás siendo idólatra por eso. No, porque tú le estás dando el uso Es que no merecen. está comprendiendo del todo bien. Tú tienes una foto de tu mamá, fotos de tu gente, de tu novio no, y no se eso. trata de Yo eso. vi sinceridad No se en trata ella, de eso, porque tú aunque estás hablando de que tú estás diciendo, todos los quizá que no tienen conoce, imágenes ¿no? adoran. Tienen a esas imágenes como dioses. Yo no tengo, Vamos yo tengo por allá fotos para de que mamá, encuentre tengo estatuas. la Bueno, verdad. Está bien. Está bien. Bueno, Yo, la verdad. yo voy a orar por ti,
Porque, ¿sabes una cosa? El problema de ustedes, El los prejuicio se evangélicos, nota mucho. es ¿A que lo qué Dios le que, va a orar por mí? lo que, Se ¿Al nota. Padre? No. lo Yo que, oro a Jesús. por, Usted va a orar a una persona de tú carne me y estás hueso. diciendo a quién voy a orar yo. Pero si el Papa se Es que yo no estoy, considera... mira, pero es que yo no te he dicho que Dios voy a orar a través del Papa. Pero el Yo te estoy Papa, diciendo, voy a orar por Papa, ti el a través de Papa- Jesucristo. El Papa se dice vicario de Dios. Claro el que único sí. intermediario entre Dios Tú eres y los Pedro y hombres. sobre esta piedra yo edificaré y yo Pero daré a déjeme ti hablar. las llaves del reino de Pero los cielos. déjeme hablar. Ok, habla. Estamos a Dios. punto de terminar. Ujú. El único intermediario entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Ya, ¿y por qué ustedes tienen al Papa como vicario No. de Dios? Nosotros tenemos el Papa, vicario significa Claro, dejó a un la líder persona que dejó de la Jesucristo iglesia como que Cristo encargado de los fundó. apóstoles. Y si tú, no, antes de irte, y te dejo solamente con esto, antes de irte Y te él fue digo Pedro. esto. Estudia bien qué significaba esas llaves que escuchan Jesús le y dijo, se yo te doy a estudian ti las llaves la del reino de los cielos. historia de la No le iglesia, dijo a los apóstoles, a sus todos ustedes yo orígenes, se las doy. Se las dio van a solamente a encontrar Pedro. las Y a sucesiones. Pedro, después de haberlo renegado, ¿te recuerdas cuando lo renegó? Jesús le dice, Pedro, Pedro, yo he orado por ti Van a encontrar la para que tu tradición. fe no desfallezca, para que tú confirmes al mismo tiempo a tus hermanos. Así que el liderazgo de Pedro es importante. Y hoy, cuando nosotros decimos tenemos al Papa como vicario, no significa que Y estamos... bueno, hasta ahí llegamos en esta reacción. Lo que estaba terminando de decir es que estudiando la historia de la iglesia, ¿no? La historia de la iglesia, sus orígenes, y de ahí venir como en cadena hacia la actualidad, van a encontrar también la tradición, lo que estaba diciendo, ¿no? La tradición, ¿qué significa esto? ¿A qué voy? A que muchas enseñanzas en las homilías o en las prédicas que hacían los padres apostólicos, padres de la iglesia, bueno, especialmente padres apostólicos, porque ustedes dirán, no, padres de la iglesia vienen después y no confiamos en ello. Bueno, vayan a los padres apostólicos, que eran los discípulos de los apóstoles, los que estaban cerca a ellos. ¿Qué decían? Van a encontrar sus prédicas en la historia, ¿no? Prédicas, homilías, reflexiones de cosas que ellos decían que no van a encontrar en la Biblia. Entonces, la tradición oral, la enseñanza oral, que es la tradición, que es la doctrina, esa es la palabra, van a encontrarla. Y si ellos la ponían en práctica, y a la única que la vemos poner en práctica, también es a la Iglesia Católica y se la acusa por eso. No, la doctrina no sé qué. En cambio, los hermanos protestantes dicen solo la palabra el valor de Dios. La tradición, la doctrina no. Pero vemos que los padres padres apostólicos lo hacían. Y aquí vienen las dos citas bíblicas, ¿no? Hebreos, ¿qué encontramos en Hebreos? La reverencia, ¿sí? La reverencia, y a quién solamente debemos dar reverencia, ¿no? Muchos podrían decir a Dios, entonces, pero solamente a Dios, sí, si en la Biblia vemos que no. Y ahora el punto clave de todo esto, ¿qué nos dice sobre la alabanza? ¿No? Muchas veces nosotros podemos escuchar, no, la alabanza solamente a Dios, oración, alabanza a Dios, pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? La cita anterior era Hebreos 12:9. Ustedes van a poder ver en su Biblia que quizá en esa palabra, en esa cita van a encontrar la palabra reverencia o reverenciamos, o también respetamos, o también, sí, esas dos palabras van a encontrar. Pero en Proverbios, en Proverbios 31 en los versículos finales, vamos a encontrar lo siguiente. Atentos. Se levantan sus hijos, aquí está hablando de la mujer, de la madre. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. ¿No encuentran una referencia con la Virgen María?
Pues sí. Y su marido también la alaba. La alabanza solamente a Dios, ¿no? Entre comillas. Muchas mujeres hicieron el bien. Recuerden que está hablando la mujer, ¿no? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Entonces vemos que la alabanza no solamente es para Dios, sino también para una mujer que hace el bien, que es obediente. Eso es lo que vemos aquí. Entonces hay que primero realmente estudiar todo esto, ¿no? Leer, pero no solamente leer por leer, sino contemplar, estar en modo contemplativo. ¿Qué significa esto? Dejar a Dios ser Dios, no ir con prejuicios, no ir con todo esto. Y bienaventurada, no olviden esto. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Esto es lo que también encontramos en el Evangelio, que lo dice la Virgen María. Y aquí encontramos, ¿no? Y algo, una referencia importante. Está hablando de la bienaventuranza, ¿no? Se levantan sus hijos y le llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. ¿Vemos la referencia? Lo que nos quiere decir de qué está hablando primero y luego dice también la alaba. Bienaventurada, alabada. Vemos ahí algo muy interesante. Así que meditemos, reflexionemos y estemos en modo contemplativo, siempre abiertos, especialmente abrir ese corazón a lo que quiere decir Dios.